secundando las palabras que dice Candy, pues es el Día de la Mujer y vamos a, el mes de la mujer, estamos conmemorando esa fuerza que debemos recordar que tenemos. Y bueno, voy a ilustrar ejemplos del uso de isótopos, de técnicas nucleares en la agricultura, con algunas de las experiencias que hemos realizado en nuestro laboratorio. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿se ve? ¿Está todo ok? Sí, bueno, fíjense, he titulado esta conversación como Agricultura Sostenible, técnicas nucleares para el uso eficiente de fertilizantes, y me voy a centrar en las aplicaciones del nitrógeno 15 y el fósforo 32 en el sistema suelo-planta. Bueno, para empezar es un poco ilustrar cómo a través de estas técnicas podemos hacer visible lo invisible, ya que en la agricultura tradicional a menudo se aplican fertilizantes esperando que la planta los aproveche 100%, pero no hay la certeza de qué ocurre realmente en el aprovechamiento de estas formas que estamos añadiendo en los cultivos y qué pasa realmente en la superficie del suelo. A través del uso de los isótopos como el nitrógeno 15 y el fósforo 32, vamos a rastrear con precisión el viaje de cada nutriente y su aprovechamiento. Estas técnicas nos permiten entender como clave cómo proceder para tener una agricultura más eficiente, económica y sobre todo ser amigables y respetuosos con el medio ambiente. Entonces vamos a ver seguidamente cómo con estos elementos trazadores podemos comprender la nutrición vegetal de las plantas y ayudar a la salud de los suelos. Primeramente, bueno, para el público en general, ya he visto por allí algunas caritas y nombres de personas que sé que trabajan con esto directamente, pero yo voy a empezar dando, pues, recordando que son los isótopos, que estos son átomos de un mismo elemento con igual número de protones, pero distinto número de neutrones. Y estos isótopos pueden ser estables y pueden ser radiactivos. ¿En qué consiste esta diferencia? Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, de estable, el nitrógeno. El nitrógeno tiene, por ejemplo, los isótopos de nitrógeno 15 y nitrógeno 16. Si vemos aquí las ilustraciones de sus átomos, vemos que se mantienen de manera constante esos isótopos, el número de protones y de electrones, pero va a variar su número de neutrones, ¿ok? Fíjense, el nitrógeno 15 tiene 8 neutrones y el nitrógeno 16, 9 neutrones, a diferencia que el estable tiene 7. Esto hace que ellos, al ser estables, estos isótopos no emiten radiación. ¿Y por qué hago esta diferencia, este señalamiento? Porque los isótopos radiactivos sí emiten. En tanto que entonces los estables, como no emiten, ¿cómo hacemos para detectarlos? Pues por esa diferencia de masa, esa pequeña diferencia de masa que habrá entre esos isótopos. Y la forma de detectarlo es entonces por espectrometría de masas, ¿no? Que nos permite entonces diferenciar cada uno de ellos una vez que lo hemos aplicado en los experimentos o en la naturaleza. En cambio, los elementos radioactivos, los isótopos radioactivos como el fósforo 32, son igualmente isótopos porque tienen diferencias en el número de neutrones en sus átomos. Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a trabajar, voy a ilustrar ejemplos con fósforo 32, que tiene 17 neutrones a diferencia del estable, o el 33, que tiene 18 neutrones a diferencia del estable, que tiene 16. Pero, ¿qué sucede con los isótopos radioactivos? Que ellos emiten partículas y emitan esas partículas que pueden ser evidenciadas como radiactividad, como una luz que la emiten las partículas, son emisores beta. Esas partículas emiten esa radiactividad y la podemos detectar de manera diferente que los estables, gracias a esa emisión que es conocida como el efecto Cherenkov y que debe ser detectada entonces a través de contadores de centelleo. Una característica también que tienen los elementos radiactivos es su vida media, y la vida media no es más que la duración de la actividad
de estos elementos. Descrita como si, por ejemplo, empezamos un ensayo con una actividad de 10 milicurie, por ejemplo, cuando ha pasado una vida media, la mitad de esa actividad se ha consumido. En el caso del fósforo 32, la vida media es de 14.3 días. Si hemos iniciado un ensayo con una actividad de 10 milicurie, por ejemplo, a 14.3 días tendremos 5. Y si pasan 14.3 días más, tendremos 2.5 y así. ¿Ven? A medida que va pasando el tiempo que cumple la vida media, la mitad de la actividad se ha consumido. Y esto desde el punto de vista del fósforo 32 es muy interesante conocer y entender, porque nos permite comprender que si iniciamos un ensayo con una actividad DAT X, por ejemplo 10, como he dicho, cuando se ha terminado el ensayo, si el ensayo dura, por ejemplo, 2 meses, la actividad ha bajado tanto que ya no es nociva para la salud, para nadie, pero sí detectable en el contador de centelleo. Y esa es la ventaja que tiene, ¿no? Entonces, pues, es decirles, describir que los isótopos son trazadores que funcionan como una etiqueta química que permiten rastrear el movimiento de los nutrientes sin alterar el comportamiento biológico del sistema donde los estamos aplicando. Ahí. Ok. ¿Y por qué usarlos en agricultura? Entonces vamos a entender la problemática que tenemos. Hay un uso ineficiente de fertilizantes que causa pérdidas económicas y contaminación ambiental. ¿Esto por qué? Bueno, porque se tiende a utilizar estos fertilizantes con altas cantidades o en exceso. Por ejemplo, un fertilizante en base a nitrógeno puede ser la urea o el fosfato diamónico, por ejemplo, son altamente solubles y si son aplicados en exceso con las lluvias o las aguas de correntía se lavan y van a parar a los cuerpos de agua, muchas veces los cuerpos de agua dulce que nos surten a la sociedad de agua potable y las aguas se van eutrofizando, es decir, enriqueciendo de estos nutrientes, eutrofizando y causando un problema ambiental, porque la eutrofización es ese exceso de nutrientes en el agua que puede ir afectando la presencia de seres vivos, aumentando en casos muchos de ellos y llevando a anoxia en casos afectando pues la vida de los seres vivos que viven en el cuerpo de agua, además de contaminar. Y también el exceso de fertilizantes en la agricultura, por ejemplo los nitrogenados, puede llevarnos a la producción de gases de efecto invernadero. Se producen óxidos de nitrógeno que al ser emitidos al ambiente tienen una capacidad de calentamiento, esos gases en la atmósfera, y van a afectar incrementando la temperatura del ambiente. Entonces, ¿qué tenemos como solución? Bueno, vamos a trabajar con los isótopos que nos permiten responder preguntas críticas como, por ejemplo, ¿cuánto del fertilizante realmente absorbe la planta? ¿Cuánto de este fertilizante queda en el suelo o se pierde en el aire o en el agua? ¿O en qué momento exacto del crecimiento del cultivo es más necesario añadir los nutrientes? Y yo en lo particular hoy voy a ilustrar si los microorganismos ayudarían a la planta a usar de forma eficiente el fósforo o el nitrógeno para considerarlos como alternativa de biofertilización junto con el menor uso de los fertilizantes químicos. Entonces, al hablar de microorganismos, tengo que hablarles de estos microorganismos que viven asociados a las raíces de las plantas, donde se da una interacción raíz-microorganismos muy importante. Fíjense ustedes, aquí tengo varias ilustraciones donde, por ejemplo, acá vemos una planta con sus raíces normales y en este caso a la derecha, una planta con sus raíces, con prolongaciones de esas raíces que lo constituyen los hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos viven alrededor de las raíces de las plantas, se asocian simbióticamente con ellas y viven de manera normal con la planta. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Una vez que los hongos están establecidos dentro de la raíz, sus hifas se extienden fuera de la raíz y fíjense que le da a la planta una mayor capacidad de absorción de los nutrientes en el suelo.
Entonces, una planta micorrizada tiene una mayor capacidad de captación de los elementos que una planta no micorrizada. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se pueden ver, fíjense aquí los detalles, están las raíces y muy finito podemos ver las hifas de los hongos que constituyen esta red extendida de captación de nutrientes. Entonces, también tenemos bacterias que viven junto con estos hongos trabajando en el suelo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo aislamos esas bacterias en el laboratorio y las seleccionamos en su capacidad de solubilización de fosfatos. Y si trabajamos el sistema bacteria solubilizadora de fosfatos micorrizas, vamos a tener un efecto sinérgico de crecimiento en la planta y un mejor aprovechamiento de los fertilizantes que hayamos aplicado. Esto puede medirse con el fósforo 32, aplicando fósforo 32 como herramienta estándar que permite estudiar estos movimientos del fósforo en el suelo. Y yo voy a ilustrar además particularmente los ejemplos con roca fosfórica, porque la roca fosfórica es un fertilizante muy recomendado para las zonas tropicales y los suelos ácidos, que es lo que tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos una buena cantidad de los suelos útiles para agricultura, aquejados por pH ácidos. Y como son ácidos, entonces la roca fosfórica es altamente recomendada porque por el pH natural del suelo, ellas son de poca solubilización y el pH del suelo va a ayudar a la solubilización. ¿Okay? También es decirles que el fósforo 32 puede ser utilizado como trazador. No traigo esa experiencia para acá, como les digo, voy a ilustrar la experiencia de la toma en la planta y cómo lo detectamos, pero pueden dar una evidencia visual de cómo el fósforo se va moviendo cuando lo ponemos en un sistema y se mueve dentro de un sistema en particular y podemos ver cómo lo que hemos añadido se mueve en el sistema, a lo mejor a través de la raíz o en el suelo. Por eso, gracias a su capacidad de ser radiactivo. Aquí vemos, por ejemplo, entonces, estos son hongos micorrízicos que hoy en día son una estrategia de biofertilizantes, son conocidos como biofertilizantes y son aplicados en los ensayos de agricultura. Y aquí están las bacterias también que podemos aplicar de manera común. También explicarles por qué nos interesa tanto el fósforo, porque el fósforo es un tema en el suelo, señoras y señores. El fósforo es un elemento sumamente necesario por la planta, pero él tiene una dinámica que voy a explicar acá. Fíjense que aquí están las partículas del suelo y aquí está el ejemplo de lo que es la raíz. Cuando el fósforo empieza a solubilizarse en el suelo, y estas son los iones fósforo en la solución del suelo, empiezan a acercarse a la raíz, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El fósforo es rápidamente fijado tanto por las partículas de los coloides del suelo. Se va quedando adherido, absorbido, y cada vez es menos la cantidad de los iones que quedan disponibles en la solución del suelo para que la raíz lo tome. Entonces, con el tiempo, el fósforo pasa a ser estructural, pasa a formar parte de las estructuras de los coloides del suelo y se hace no disponible para la planta. Entonces, ¿qué tiende a hacer el productor? Pues añadir cantidades y cantidades de fósforo creciente, porque como se fija, sobre todo en pH ácidos o en pH alcalinos, donde es fijado por el calcio, pH ácido es fijado por el hierro y por el aluminio, se hace no disponible. Entonces, el productor tiende a sobrefertilizar y entonces causa los problemas ambientales que hemos descrito. Con las técnicas de fósforo 32, entonces podemos medir ese fósforo intercambiable en el suelo y vamos a poder calcular cuánto ha utilizado la planta, más aún si es ayudado por microorganismos que ayudan a solubilizarlo. En el caso del nitrógeno, nos pasa un poco lo mismo. El productor tiende a añadir y añadir fertilizantes de nitrógeno y puede pasar pues lo que hemos descrito, los excesos. En el caso del nitrógeno, que es móvil, no se fija tanto como el fósforo en el suelo, sino que el nitrógeno es móvil, entonces es muy fácilmente lavable y con los excesos que se apliquen, se lava y se va a las aguas de escorrentía a contaminar.
Una estrategia de microorganismos que tenemos aquí para el uso eficiente del nitrógeno es el uso de microorganismos que fijan biológicamente el nitrógeno. Aquí me voy a referir a las bacterias tipo rizobio. Son bacterias que también viven alrededor de las raíces en la zona conocida como la rizósfera, al igual que los hongos micorrízicos, y ellas solo con las leguminosas se asocian. Esta es una asociación simbiótica muy específica, pero sumamente útil y conocida ya, que ocurre naturalmente en la naturaleza. Las bacterias viven acá, son capaces de tomar el nitrógeno de la atmósfera que está libre en la atmósfera y o en el suelo. Ese será el nitrógeno 14, el estable. Y luego ellas, al ver la señalización con las raíces de las plantas, forman estas estructuras que se llaman nódulos y ellas viven dentro de esos nódulos. Luego, cuando están dentro, se transforman en bacteroides y tienen una fisiología que les ayuda a fijar ese nitrógeno 14 que está en la atmósfera. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que las bacterias transforman ese nitrógeno en formas asimilables y se la dan a la planta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las bacterias fijadoras de nitrógeno son biofertilizantes que ayudan a la planta a tomar el nitrógeno, ¿no? Entonces son, junto con las micorrizas, dos sistemas biológicos sumamente útiles para aprovechar las micorrizas del fósforo y las bacterias fijadoras de nitrógeno o los rizobios, el nitrógeno. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y esto lo hacen en países de Latinoamérica que han destacado ya el alto recorrido que han tenido países como Brasil, Chile, Argentina en el uso de estas técnicas, si tenemos distintas bacterias con capacidades de fijación de nitrógeno, con las técnicas de nitrógeno 15, nosotros podemos elegir cuál es más efectivo en la fijación biológica de nitrógeno e irlo seleccionando ya como un biofertilizante útil para los cultivos diferentes. Por ejemplo, el Phaseolus vulgaris, la Vigna unguiculata. Yo voy a mostrar hoy ejemplos con Medicago sativa, que es la alfalfa, ¿no? Entonces podemos seleccionar a los rizobios más efectivos, los mejores fijadores de nitrógeno, y eso hace que al tener bacterias que puedan utilizar el nitrógeno, podemos ir reduciendo esa cantidad de fertilizante químico que hemos ayudado porque tenemos a las bacterias ayudándonos allí. Entonces, esto tiene la utilidad de muy práctico para la agricultura regenerativa, nombre que hoy en día también se está oyendo mucho, agricultura regenerativa. ¿Cuál es? Es la agricultura que nos permite tener buenos rendimientos en las plantas, pero con un suelo vivo, lleno de microorganismos y de actividad biológica que nos ayudan a transformar los elementos más que fertilizar de manera química que nos, inclusive con el tiempo nos inhibe a los microorganismos que hacen esto. Evita entonces el exceso de fertilización nitrogenada. ¿Cómo vamos a usar el fósforo 32 y el nitrógeno 15? Bueno, aquí ya vamos entrando en materia de cómo lo vamos a hacer. Fíjense que, bueno, el fósforo 32 lo utilizamos para ver el intercambio del equilibrio del fósforo entre la solución del suelo y las fases sólidas del mismo, y podemos ver su aprovechamiento, y va a utilizarse en este caso que les voy a ilustrar para ver la disponibilidad de fósforo en materiales como la roca fosfórica, que ya les ilustré la importancia, sobre todo para los países como Venezuela, que es tropical, tenemos yacimientos naturales de roca fosfórica y abarato los costos en relación a fertilizantes solubles. Y en el caso del nitrógeno, pues con sus isótopos estables también lo vamos a poder añadir en nuestros ensayos en la zona rizosférica para medir la eficiencia de uso de nitrógeno por los microorganismos. Entonces vamos a empezar a adentrar los términos con los que vamos a interpretar nuestros ensayos, que son la actividad específica, ¿ok? Fíjense, nosotros vamos en nuestros ensayos a añadir en el suelo fósforo 32, que es el elemento marcado, y fósforo 31, que es el no marcado que está en el suelo de manera normal. En el caso que nos ocupa, nosotros vamos a añadir roca fosfórica a los ensayos que tienen solo fósforo 31, porque la roca fosfórica no se puede marcar, pero como vamos a poner bacterias que solubilizan su fosfato, cuando la bacteria sea efectiva, va a producir más fósforo 31 al suelo y la planta lo va a tomar, ¿ok? Entonces, fíjense, si tenemos el marcador fósforo 32 en el suelo y tenemos fósforo 31 proveniente de la roca fosfórica, nosotros sembramos nuestra planta, la dejamos crecer según el tiempo de nuestro ensayo, supongamos que es 2 meses,
luego al final de este periodo cortamos el vástago de la planta, vamos al laboratorio, procesamos y vemos, vamos a hacer la detección de fósforo 32 y fósforo 31 en el laboratorio. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Nosotros vamos a tener finalmente, vamos a poder calcular la actividad específica, que es la cantidad de fósforo 32 y fósforo 31 que tiene la planta. Y podemos ver que vamos a comparar los tratamientos que vamos a describir seguidamente, los tratamientos de inoculación. Mientras menor sea la actividad específica, que es la relación fósforo 32, fósforo 31 en la planta, más efectivo va a haber sido el uso de la planta del fósforo 31 que proviene de la roca fosfórica solubilizada por los microorganismos. En el caso del nitrógeno 15, nosotros vamos también a aplicar en el mismo ensayo nitrógeno 15. El nitrógeno 15 es nuestro marcador y el nitrógeno 14 ya describimos que es el que está, el isótopo estable que está en la naturaleza. ¿Okay? Pasado el mismo tiempo que hemos descrito del ensayo, cortamos la planta y también vamos a medir la actividad específica, en este caso de nitrógeno 15. Y aquí vamos a tener el mismo razonamiento. Si hay más nitrógeno 14 en la planta por efecto de un microorganismo o un biofertilizante, que en este caso es el Rhizobium que hemos añadido, entonces quiere decir que la planta tuvo acceso a fuentes de nitrógeno estable en la planta por efecto de la fijación biológica de nitrógeno por encima de otros tratamientos en donde el microorganismo no ha sido efectivo. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Bueno, igual, cuando cortamos la planta y nos vamos al laboratorio, entonces medimos el nitrógeno 14, que es el nitrógeno total por Yelldal, que medimos en el laboratorio, y el nitrógeno 15 lo vamos a medir por espectrometría de masa, llevándonos la muestra al laboratorio donde están estas metodologías. Me faltó destacar que aquí medimos lo mismo, el fósforo 31, fósforo total, lo medimos en el laboratorio porque es el isótopo estable con las técnicas de rutina, y el fósforo 32 lo medimos gracias al efecto Cherenkov en un contador de centelleo líquido. Entonces vamos a contarles de manera sencilla en qué consisten estos ensayos y lo que nos permiten hacer. Entonces, fíjense, hacemos tratamientos microbianos, donde hacemos selección, por ejemplo, tenemos controles sin microorganismos, podemos hacer un tratamiento con hongos micorrízicos, podemos hacer otro tratamiento con bacterias solubilizadoras de fosfato, y como los ejemplos que les voy a ilustrar son con la alfalfa, que es una leguminosa, va a estar inoculada con la bacteria Rhizobium, que le ayuda a fijar el nitrógeno de la atmósfera. Y voy a ilustrar ensayos en donde ponemos las plantas a crecer sin la roca fosfórica, y aquí las plantas crecen con la roca fosfórica, ¿ok? Como dijimos entonces, dejamos desarrollar la planta y al final del ensayo nos vamos a medir nuestros isótopos estables y radiactivos en el laboratorio y calculamos la actividad específica. Que usamos en este caso, fíjense, de hongos micorrízicos utilizamos el hongo Rhizophagus mose, que es un hongo que actúa, forma la simbiosis micorrízica con la alfalfa. El Rhizobium meliloti, que es una bacteria que fija nitrógeno de la atmósfera y es afín a la alfalfa, y una bacteria solubilizadora de fosfato, que es el Enterobacter. Como fertilizante utilizamos la roca fosfórica Riecito, es oriunda de acá de Venezuela, tiene un contenido total de 11.4% de fósforo, y como marcaje isotópico que les ilustré anteriormente, vamos a añadir sulfato de amonio con nitrógeno marcado a un 10% de exceso de átomos de nitrógeno, que constituían una dosis de 2 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo. Además, añadimos el isótopo radiactivo, 25 milicurie de fósforo 32 por maceta, para garantizar suficiente radiactividad en el material vegetal. Como les digo, entonces el nitrógeno es estable, nosotros lo ponemos allí, y ¿qué ventaja tiene ser estable? Que en el caso de que cosechemos, nosotros cosechamos nuestra planta y podemos tener el material allí e irlo a medir con la espectrometría de masa en el tiempo más allá del ensayo, porque como es estable no cambia su configuración y es detectable.
En cambio, en el caso del marcaje isotópico, el material vegetal tiene que ir a detectarse por contador de centelleo líquido rápido porque el elemento decae y puede no ser percibido, pero todos los tiempos están calculados cuando los usamos para poder ser detectados en el contador de centelleo líquido. Vamos a ver qué resultados tenemos en un ejemplo como este. Fíjense entonces que tenemos los resultados obtenidos en el control que no tiene la roca fosfórica y los resultados obtenidos en los tratamientos que crecieron con roca fosfórica. ¿Qué les vamos a mostrar aquí? ¿Cuánto se produjo de la planta en miligramos por maceta cuando no tenía microorganismos? ¿Cuánto se produjo de la planta, de biomasa de la planta, cuando tenía la bacteria solubilizadora de fosfato? ¿Cuánto se produjo de la planta solo por el efecto de la micorriza que capta el fósforo? ¿Y cuánto se produjo de la planta cuando inoculamos la bacteria solubilizadora de fosfato y la micorriza? Aquí podemos ver diferencias importantes en miligramos por planta. Fíjense que en el caso del control la cantidad es de 269 miligramos por maceta. Si añadimos la bacteria solubilizadora de fosfato, hay un incremento modesto, no significativo estadísticamente. Cuando añadimos las micorrizas, fíjense que hay un incremento importante en la producción de biomasa, y cuando añadimos la bacteria solubilizadora de fosfato y la micorriza, prácticamente duplica la cantidad de materia seca que se produce en relación al control. ¿Y qué pasa cuando estos mismos ensayos, estos mismos plantas y tratamientos microbianos se desarrollaron en presencia de la roca fosfórica, que es nuestra fuente que queremos medir? Bueno, la roca fosfórica hace que en general las plantas crezcan mejor. Fíjense que en relación al control que no tenía roca fosfórica, las plantas crecieron mejor. Pero cuando añadimos la bacteria solubilizadora de fosfato, fíjense cómo incrementó la cantidad de materia seca acá. Y en relación al control que no tenía roca, pues muy importante. Cuando se añaden las micorrizas, fíjense con la roca fosfórica que bien crecen, y cuando añadimos la roca fosfórica con la bacteria solubilizadora de fosfato, miren la cantidad de materia seca que se ha producido. Es prácticamente el doble del control sin microorganismos y sin roca fosfórica, y un 80% más que cuando la planta crece con roca fosfórica sin los microorganismos. O sea que hay un efecto importante ya de los microorganismos en la planta cuando crece con roca fosfórica. Pero, ¿y qué realmente está ocurriendo? Está ayudando a la bacteria y las micorrizas aquí a tomar, ¿no? Entonces, nos vamos a estudiar la actividad específica. Como les dijimos, ese material vegetal lo llevamos al laboratorio y medimos el nitrógeno total en miligramos por maceta y el nitrógeno 15, ¿no? Que es la relación nitrógeno 15, nitrógeno 14, expresado en esta columna, y en este caso es la actividad específica que se expresa como porcentaje de exceso de átomos de nitrógeno. ¿Qué vemos en el contenido de nitrógeno? Nuevamente hagamos la comparación. Fíjense en el tratamiento que no tiene microorganismos de 12.8 miligramos por maceta. Vamos un poquito más rápido para comparar con la micorriza. Fíjense cómo incrementó y cómo incrementó mucho más el contenido de nitrógeno cuando tenemos la interacción de la bacteria solubilizadora con las micorrizas, recordando que todas tienen la bacteria fijadora de nitrógeno. Ahora, ¿qué vemos aquí? El valor de la actividad específica, que en nitrógeno se expresa como porcentaje de exceso de átomos de nitrógeno. ¿Y qué dijimos? Es la relación N15-N14. Mientras más N14 haya en la planta, es que la bacteria lo tomó de la atmósfera, ¿ok? Y entonces, mientras más pequeño sea el valor, más efectiva va a haber sido la bacteria en tomar el nitrógeno de la atmósfera. Fíjense ustedes cómo el control tiene un valor de 0,90 y la actividad específica va disminuyendo hasta tener el menor valor cuando la planta tiene las micorrizas y tiene la interacción con la bacteria solubilizadora de fosfato. Es importante. Pero más aún, ¿qué pasa cuando vemos los tratamientos que crecieron con la roca fosfórica? Y vámonos directamente ya a la actividad específica. Fíjense que el menor valor de actividad específica ocurre cuando la planta está micorrizada y tiene la acción de la bacteria solubilizadora de fosfato. Quiere decir entonces que el aprovechamiento del nitrógeno
fue mejor en el tratamiento que tuvo la bacteria solubilizadora y las micorrizas. ¿Okay? Aquí tenemos entonces ya una señal de que sí, el uso de las bacterias está ayudando a que la fijación biológica de nitrógeno junto con la micorriza se dé de manera efectiva. Entonces, podemos ir presumiendo que las bacterias están ayudando a la planta a utilizar el nitrógeno de la atmósfera y a ser efectivo con el trazador que hemos añadido. Y finalmente, entonces, vamos a ver qué pasa con el uso del fósforo. Nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Vamos a ver cuánto fósforo hubo en la planta y la actividad específica fósforo 32, fósforo 31. Recordando, mientras menor es el valor de actividad específica, fue más efectivo el tratamiento de solubilización sobre el fosfato y el uso de los microorganismos, porque hubo más fósforo 31 que solubilizado por la bacteria vino a la planta y lo utilizó la planta micorrizada junto con el rizobio. Son los dos elementos a la vez. Fíjense que de manera solamente los controles, vemos que en relación al control, el uso de los microorganismos, la micorriza y la interacción micorriza-bacteria fue más efectiva que el control, prácticamente el doble. Y veamos la actividad específica. Fíjense que cae prácticamente a mitad, indicando cuando usamos la bacteria solubilizadora y la micorriza, indicando una alta efectividad en alta cantidad de fósforo 31 proveniente de la roca fosfórica. Y esto se manifestó sobre todo con el hongo micorrícico y la bacteria solubilizadora. Y en presencia de la roca fosfórica, porque esto nos referimos al fósforo natural del suelo. Cuando está la roca fosfórica, vemos que pues también fue mucho menor el valor de la actividad específica con el uso de la micorriza y la bacteria solubilizadora, el menor valor de actividad específica en todos los tratamientos. Conclusión entonces, aquí podemos ir viendo que sí, las bacterias solubilizan el fosfato porque hubo una mayor cantidad de ese fósforo que estaba en la roca, se fue a la solución del suelo y la planta lo tomó por efecto de la bacteria y lo ayudó el hongo micorrícico a capturarlo. ¿Okay? Entonces, es la aplicación de esta técnica. Esta técnica se denomina dilución isotópica y vean ustedes la utilidad que nos permite entonces diferenciar cuando está siendo óptimamente utilizado un fertilizante como la roca fosfórica por uso de aplicación de estos microorganismos que tienen efecto biofertilizante. Entonces ya podemos concluir que las plantas micorrizadas con hongos micorrícicos y las rizobacterias solubilizadoras de roca fosfórica tienen menor actividad específica que los controles y microorganismos, lo que sugiere que estos tratamientos microbianos ayudan a la planta a utilizar fuentes de fósforo no disponibles de la roca fosfórica. Y en el caso del nitrógeno, las plantas inoculadas con micorrizas y rizobio mostraron la mayor capacidad de fijación de nitrógeno de la atmósfera, particularmente cuando estaban en presencia de roca fosfórica, lo que muestra la sinergia del sistema micorriza, rizobio, bacteria solubilizadora para las leguminosas. Entonces, un poco por concluir, ¿qué tenemos entonces? Bueno, una recomendación como casos prácticos y beneficios económicos para los agricultores. ¿Qué le vamos a decir a los productores? Bueno, que con el uso de estos microorganismos y con las mediciones que hemos hecho con los isótopos, podemos recomendar una reducción de insumos, podemos saber cuánto fósforo y nitrógeno realmente aprovechó la planta y se pueden evitar las sobrefertilizaciones que acidifican o saturan el suelo. Y desde el punto de vista de la salud del suelo, que hoy en día es uno de los conceptos que más nos interesa en la agricultura sustentable, es fomentar el uso de fuentes de fósforo alternativas como la roca fosfórica, evaluadas con las técnicas isotópicas que acabo de describir, para medir su solubilidad real y disminuir su aplicación de la aplicación de fertilizantes nitrogenadas gracias al uso de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, es una propuesta de estudio y una propuesta de uso de microorganismos en función de el efecto positivo que tiene sobre las plantas y una sugerencia de que con los métodos, con las vías biológicas, el uso de microorganismos, reduzcamos el uso de los insumos en la agricultura y pues ser más amigables con el ambiente.
Esto es entonces lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Marcia. Es un tema denso, por lo menos, al menos contiene mucha terminología técnica que para el no introducido en el tema es complejo llevarle el hilo, ¿no? Sin embargo, bueno, ya nosotras como que hemos estado aprendiendo de a poco sobre el tema contigo justamente y tenemos una idea general de lo que va a estas técnicas, ¿no? Ahora, antes de darle la palabra a la audiencia, eh, una pregunta justamente vinculada a ese trato, a ese vínculo, a ese establecer alianzas con los campesinos y las campesinas, que bueno, eh, han estado batallando justamente con el tema de los fertilizantes. Hay una estructura de producción de alimentos impuesta, un sistema impuesto de producción de alimentos donde se priva la cantidad y no se cuida la calidad y tal vez el cuidado de ese suelo, que es el que al final alimenta y permite la producción de alimentos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ha sido esa relación con los campesinos, con las campesinas donde ustedes han entrado a traer a traer este conocimiento, pero a la vez también a intercambiar con esa sabiduría que ya ellos vienen desarrollando con el conocer su proceso, conocer sus prácticas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese vínculo? Este, ¿Qué tan difícil tal vez ha sido esa comprensión o qué tan sencilla ha sido esa interrelación entre la academia y ese saber ancestral, ese saber tradicional? Sí, sí, Candy, gracias por la pregunta, porque realmente el principal interés que uno tiene con estos estudios es que esto se aplique en la agricultura y la comprensión y la aceptación de los agricultores que, como bien dices, tienen una sabiduría ancestral. Es un placer hablar con ellos cuando uno intercambia con ellos y les oye de sus experiencias y uno les cuenta de estas otras alternativas. Pues varias cosas que contarte. Primeramente, siempre hemos tenido muy buena interacción con los productores. Parte de estos trabajos han sido realizados, voy a hablar de Venezuela, si hay personas que no son de Venezuela, en el estado Guárico, que es un estado en el centro de Venezuela donde hay grandes cantidades de productores, donde están los suelos ácidos y se recomienda usar la roca fosfórica y son muy abiertos, Candy. Ha sido muy buena la interacción, bueno, a aceptar. Hay que siempre conversar y explicar por qué tenemos unas nuevas recomendaciones o unas recomendaciones, ¿no? Sin embargo, lo mejor que puede ocurrir para los productores es tener los ensayos de campo y llevarlos a ver los resultados. Porque la gente, cuando más acepta estas sugerencias de manejo, etcétera, la mejor respuesta es cuando ellos ven con sus propios ojos lo que hay. Entonces, yo he mostrado aquí algunos ejemplos en los cuales las técnicas se han aplicado en ensayos de invernadero, pero estas técnicas se aplican también en el campo. Y entonces cuando uno hace estos ensayos en el campo y se los muestra y ves, mira, aquí aplicamos estos microorganismos y creció así, pero aquí no lo aplicamos y creció así, con sus propios ojos, ellos dicen, mira, sí, como que tienen razón. Entonces, la interacción siempre es buena, siempre hay curiosidad, siempre hay buen intercambio y lo mejor es que lo vean con sus propios ojos y hacerlo en el campo, que nosotros ya, en ese sentido, con el proyecto Arcal que describiste al principio, donde estamos, el proyecto 5090, ya tenemos una experiencia de campo donde solo con nitrógeno 15, ¿eh? Que el nitrógeno 15 es el estable, que no hay ninguna eh, consideración especial para acercarse a los cultivos y verlos. Y nada, y los talleres hechos con los productores que los invitamos como una ventana, lo que llamamos una vitrina ecológica. Hicimos nuestros ensayos y los trajimos a verlo a los productores vecinos y estaban encantados. Les sacamos las plantas, veían los nódulos
y les mostramos pues que había diferencias con eso. Entonces la experiencia es muy buena y es lo que tenemos que hacer, ir a buscar al productor para decirle, mira, estamos haciendo esto y trae un beneficio para el ambiente, míralo tú mismo. Uh -huh. En efecto, Marcia, siempre es un reto como que ese primer acercamiento, ¿no? Pero igual, y vemos que cuando lo ven con sus propios ojos, como tú misma lo referencias, esa es la mejor prueba. O sea, aquí decimos, o sea, yo no te voy a echar cuento, míralo tú mismo. Y ahí a partir de la experiencia, usted tiene la capacidad de ver y comparar, ¿no? Bueno, por allí tenemos un comentario por el chat. Dani, si me ayudas, por favor. Claro, Karen Ibarra comenta, buen día, gran tema, gracias por traerlo al escenario de discusión en un panorama donde las tecnologías nucleares e isotópicas no son tan conocidas en aplicaciones como la agricultura. ¿Qué tan extendido es el uso de este tipo de tecnologías en Venezuela? Y frente a los vacíos de conocimiento o necesidades de formación, ¿cómo se da la articulación y apoyo con otros países en la región en el marco de ARCAL? Ay, qué buena la pregunta. Mira, sí, yo siento, eso se lo digo ya también a todos, pero casi que directamente a Candy, el apoyo de el organismo de energía atómica es vital para esto. Y yo encuentro que aquí en Venezuela el organismo está desde hace mucho tiempo, pero ha tenido un repunte últimamente muy importante que nos ha hecho visualizar. Pero no solamente visualizar, es participar con proyectos, como es el caso que les digo, estamos por montar otro ensayo con caña de azúcar con los productores. Eso, cuando uno tiene el apoyo del organismo a través de los proyectos, la proyección es muy buena, ¿ok? Es muy buena. Y eso es lo que está ocurriendo, pues ellos aquí en Venezuela están promoviendo cada vez más que participemos en este tipo de proyectos para el uso de las técnicas, en particular en la agricultura, y bueno, sí estamos teniendo el apoyo, esa en una primera parte. Y con los demás colegas en Latinoamérica, pues mira, aquí los estás viendo, creo que estamos en el marco de ARCAL, y este proyecto del que yo estoy hablando, nosotros estamos interactuando con, creo que son 11 o 15 países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, que desde que se arma el proyecto, tenemos unas reuniones de coordinación en la cual cada país lleva su propuesta, además su propuesta con los cultivos más importantes de cada país, y se incentiva a que cada país entonces haga las propuestas del interés regional, ¿no? Nada, yo estoy muy contenta por cómo ha funcionado. Entonces nosotros, por ejemplo, veo por aquí el nombre de Mariana Malter, que es de Argentina. Ellos tienen la propuesta de uso de nitrógeno de estas técnicas, me parece que es con el maíz. Otros, otros países, por ejemplo, está México también, con cultivos creo que también de maíz. Ven, cada país va llevando las propuestas. En Brasil tiene caña de azúcar, nosotros tenemos, como les digo, vamos a montar un ensayo de caña de azúcar. Cada país hace propuestas con los cultivos bandera que ellos tienen en su sociedad, y bueno, y luego nos reunimos para ir intercambiando los resultados. Siempre tenemos la observación de los expertos de energía atómica asesorándonos, lo podemos escribir, mira, tengo esta duda aquí, ¿qué será aquí? ¿Qué puedo hacer aquí y acá? Hay una buena red de comunicación latinoamericana, y bueno, y eso, y en el país estamos teniendo ese apoyo, y bueno, yo los invito a que se incorporen. Ajá, mira, ahí está. Gracias, Marcia, gracias a la compañera por allí, por su pregunta muy pertinente. Y bueno, me ganaron porque justamente yo iba a orientar la conversa justamente a ese intercambio con los países de la región. Y importante hacer énfasis justo en lo que comentabas, Marcia, de que si bien es un proyecto regional, los países escogen sus rubros en función a su realidad, ¿no? A su realidad alimentaria, a sus prioridades alimentarias, y son esos rubros los que son priorizados para este tipo de actividad.
Por allí Yuraima nos saluda, dice buenos días para todos, saludos Yuraima. No sé si tenemos otro mensajito por allí que yo no pueda ver, Daniela. Por acá, Mariana, además de mandar saludos, también comenta que en Argentina en este momento se están llevando el ensayo con maíz. Y Ajá. Darwin Blanco comenta que excelente trabajo de investigación, la agricultura es sostenible y sustentable en el camino que debemos seguir ampliando. Gracias, profesora Marcia. Ay, qué bueno. Pues mucho gusto, con mucho gusto. Pues, yo recalco lo de los rubros y como les digo, ya tenemos resultados con la Phaseolus vulgaris. ¿Qué sucede? En Venezuela, bueno, aquí si hay de varios países, cada quien sabrá cuál es su hábito alimenticio, pero el venezolano come de manera típica y muy frecuente la Phaseolus vulgaris. Para nosotros es el nombre conocido en Venezuela es la caraota, pero son los frijoles negros, o frijol negro, que es del plato típico, etcétera. Es un rubro alimenticio que para nosotros es vital. Entonces, bueno, fíjense, nuestra primera propuesta para trabajar con esto es la Phaseolus vulgaris, ¿no? Claro, les he mostrado ejemplos con Medicago sativa, que también tiene un interés alimenticio, pero en el proyecto actual lo estamos haciendo con Phaseolus vulgaris. Y como les decía, entramos pronto en el montaje del ensayo con caña de azúcar, porque ¿quién va a negar que el azúcar, la caña de azúcar, pues es un rubro, es parte de la alimentación diaria para todos, es un rubro muy importante en la alimentación y bueno, y la verdad es que también les cuento, tenemos el apoyo de los productores de caña de azúcar que cuando lo que preguntaban al principio, cuando uno se les acerca diciendo, mira, necesitamos, porque es que esto tiene que ser en campo para que la gente lo vea. Y tú vas a los productores y les dices, necesitamos el apoyo, a ver si nos permiten sus tierras, sus campos, para hacer un ensayo de este tipo y tenemos el apoyo de energía atómica y queremos usar los microorganismos, se abren las puertas. Es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso les digo, es entusiasta el trabajo en esta área y bueno, bienvenidos. Maravilloso, Marcia. Y qué bueno que haces esa mención porque tal vez uno diría que al acercarse un científico o una científica y decir que vas a implementar tecnología atómica en tu tierra, probablemente la gente brinca así como que, ¿what? No, en mi tierra no, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer, no sé, probablemente con esa, trazados por esos mitos que tenemos en la mente, ¿no? Pero qué bueno que esa no sea la realidad en el caso de la implementación de ese proyecto aquí. Y bueno, yo, no, si no hay otra pregunta por allí, alguien que quiera levantar la manita e intervenir o dándoles chance de que piensen en sus preguntas, justo quería como incorporar adicionalmente el papel, o sea, cómo ha sido también la incorporación de nuevas generaciones en estos temas, ¿sí? Porque, bueno, les dejaba allí en el chat, les había colocado un enlace a un libro que Venezuela sacó el año pasado y este año sacamos el libro volumen 2 de este ejemplar que está por aquí, que se llama Mujeres en Ciencia. Les dejé el enlace en el chat de la sesión. Hay un volumen 2 que ahorita no conseguí el PDF, pero bueno, pueden chequear allí el volumen 1, donde es una forma de honrar justamente la carrera científica de mujeres que tienen años ya trabajando y formando generaciones de relevo en la ciencia venezolana. Y bueno, si quieren tener referencias, pues allí se los dejo. Y Marcia es una de esas compañeras que ha estado comentando justamente no solo el trabajo de investigación, sino cómo vincular a nuevas generaciones para que el trabajo tenga, o sea, tengamos a quien entregarle el testigo y haya garantía de que en el futuro haya gente que siga trabajando en esto. Entonces, en cómo está incorporándose las juventudes en estos proyectos, Marcia. Sí, ¿cómo se está? Ah, bueno, qué bueno que me lo preguntas y además voy a aprovechar para hacer propaganda. Fíjate, bueno, por ser profesora universitaria, pues tengo el trato diario y directo con estudiantes de biología. Estoy profesora en la carrera de biología. Entonces, bueno, y además damos la materia en la carrera que se llama Ciencias del Suelo. En el caso del posgrado, que también damos clases de posgrado,
damos clases de biología de suelo. Claro, en el posgrado uno hace más énfasis en estas técnicas porque el estudiante de pregrado se está iniciando y sí le explicamos, pero bueno, ya lo vamos atrayendo. De hecho, cuando hemos ido al campo y hemos empezado a instalar los ensayos, nos hemos llevado a los estudiantes, empezándolos a interesarse por estas técnicas y por estas prácticas. Eso por una parte. Y lo que dije que iba a aprovechar de que era propaganda, y es porque resulta que en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias, todos los años se hacen las jornadas de investigación y extensión. Y entonces junto con Consuelo de la Echea, que creo que Candy la conoce, es otra venezolana que trabaja con medicina nuclear, pues nos hemos aliado y vamos a hacer un simposio en el marco de la jornada del uso pacífico de las técnicas nucleares. Entonces, estamos muy contentas porque la misma Consuelo va a participar con, aquí aplauden algunos, gracias. La misma Consuelo va a participar ilustrando. El trabajo de Consuelo es interesantísimo porque ella prepara las medicinas que necesitan las personas que por alguna razón terapéutica tienen que ingerir estos isótopos radiactivos. Yo creo que es el caso de las personas que sufren de la tiroides, pero va a haber distintas acercamientos, el uso de las técnicas nucleares para el estudio de sedimentos en cuerpos de agua misma, el movimiento de contaminantes. Vamos a tener una conferencia del uso de isótopos en los estudios de erosión del suelo. Eso es interesantísimo, del colega Alonso Ojeda, y de medicina nuclear. Entonces, bueno, ya de una vez los estoy invitando. No sé si me estoy pasando, porque no sé si va a ser online, pero bueno, podemos lograrlo. Pero con lo que les quiero decir, que es que además Consuelo Leche me ha dicho, pero Marcia, tenemos que lograr que cuando hagamos este simposio, que las universidades entiendan que queremos formar a la gente en esto. Entonces, con las distintas disciplinas que vamos a ilustrar en ese simposio, pues queremos atraer a los estudiantes, y hasta me dijo, fíjense, me dice Consuelo, vamos a hablar con el decano, a ver cómo logramos que esto sean materias incluidas dentro de la carrera para que los estudiantes se formen en las técnicas nucleares. Porque no sé si en otros países, pero nosotros no lo tenemos, Yo llegué a este conocimiento, además por una curiosidad innata, que era qué pasaba con el fósforo del suelo. Yo es que tenía que saber qué pasaba con el fósforo en el suelo, y dije, yo tengo que hacer mi doctorado con esto, y lo hice, ¿no? Pero y eso me llevó a las técnicas nucleares. Sin las técnicas nucleares no lo hubiera sabido, ¿ves? Me quedaba la duda que hacía la bacteria, que no sé qué, y la técnica nuclear me dijo, sí solubiliza la roca, y la micorriza sí lo toma. Entonces, pero eso ya fue a nivel de doctorado. A nivel de pregrado no lo tenemos, y bueno, nuestra intención con este simposio es ver si logramos algún diplomado o alguna disciplina dentro de las carreras de ciencia que formen a los estudiantes en esto. Es algo urgente, Marcia. Tienen una iniciativa que es propicia justamente porque, en efecto, muchos compañeros y compañeras llegan a niveles superiores de educación y este tema de lo nuclear nunca pasa, incluso en el tema, hasta en las carreras de radiología, o sea, se ve como muy por encima, ¿no? Hay que proponer justamente profundizar un poco eso, porque así garantizas que orientes mejor el conocimiento o la carrera que estás estudiando, la puedes orientar de manera más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, celebro eso, y a la vez nos ponemos a la orden como oficina de enlace y como ARCAL para cubrir eso, porque es una de esas tantas iniciativas que se está dando justamente para promover el conocimiento nuclear. Y bueno, nada, compañeras, si por allí no tiene más nadie alguna preguntita que hacer, yo voy a aprovechar también para hacer publicidad, como dice Marcia. Justamente en este momento, 10, bueno, para nosotras 10 de la mañana, para otras 8 de la mañana, está iniciando un webinar que le estamos dejando en el chat la inscripción de WINS. Se está promoviendo, hoy se va a lanzar una herramienta de autoevaluación para entornos inclusivos e igualitarios en el sector nuclear, específicamente en el área de seguridad física.
bueno, que también tiene que ver con lo nuclear, pero es otra rama, ¿sí? Entonces, bueno, esa herramienta se va a lanzar el día de hoy con el apoyo de Arcal, de WinArcal y de WINS, que es una instancia del Reino Unido. Y la herramienta, bueno, hoy va a ser lanzada públicamente, va a haber un webinar para saber cómo opera esa herramienta que va a ser libre y abierta para toda América Latina y el Caribe, así que bueno, les invitamos allí a conectarse si están en su interés conocer sobre este espacio. Y bueno, cerramos esta charla de hoy, esta conversa tan rica con Marcia, agradeciendo otra vez, Marcia, tu tiempo y siempre tu disposición, porque tú estás ahí. No han dicho que necesitamos y ya, Marcia, yo misma soy, yo ayudo. Y gracias a Danielita, gracias a Leida, Mariana, a Lena, Yuraima, Lili, por ahí estaba Matías, José Matías Hernández estaba también conectado, y bueno, todas las compañeras y compañeros que estuvieron hoy con nosotras, gracias, y nos seguiremos viendo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un besazo. Feliz día. Gracias.